Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Vamos a determinar en forma analítica, haciendo cálculos, la resultante y la equilibrante de un sistema de fuerzas. A ver, conceptos previos que necesitas tener. Primero tenés que saber descomponer una fuerza en su componente horizontal y vertical. Bueno, eso no es tanto problema. Fíjate que, a ver, una fuerza, suponete que esté inclinado a un ángulo θ con respecto al horizontal, vos vas a tener una componente vertical y una componente horizontal, ¿no? Esta, la componente horizontal, la voy a llamar Fx y la componente vertical la voy a llamar Fi. Bueno, si vos te planteás el seno del ángulo, θ, el seno del ángulo es el cateto opuesto, que sería el valor de Fi, dividido la hipotenusa, que es el valor de F. De acá podemos ver que la fuerza descompuesta en el eje vertical es el módulo de la fuerza por el seno del ángulo de inclinación. O sea que cuando vos tenés el ángulo con respecto al horizontal y querés descomponer una fuerza en sentido vertical, en dirección vertical, lo que tenés que hacer es multiplicar el módulo de la fuerza por el seno del ángulo de inclinación. Si nos planteamos el coseno del ángulo, en un triángulo rectángulo como es este triángulo, el coseno del ángulo es el cateto adyacente, que es Fx, dividido la hipotenusa, que es F. De acá sacamos que Fx es la fuerza por el coseno del ángulo. Bueno, entonces, que nos quede claro, si yo quiero descomponer una fuerza en el eje vertical, necesito, yo me planteo que los ángulos están con respecto al eje horizontal, ¿no? Si quiero descomponer una fuerza en el eje vertical, lo hago multiplicando el módulo de la fuerza por el seno del ángulo de inclinación. Y si la quiero descomponer en el eje horizontal, lo que hago es el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo de inclinación. Bueno, ese es el concepto previo que hay que tener para poder encarar este tipo de problemáticas donde vamos a determinar el valor de una resultante. ¿Por qué? Porque resulta que una resultante tiene una componente en X, o sea, una componente horizontal, y una componente en Y, o sea, una componente vertical. La componente horizontal es la suma de todas las fuerzas que están descompuestas en el eje horizontal de las X, mientras que la resultante vertical es la suma de todas las fuerzas que están descompuestas en el eje vertical. Lo único que tenés que tener mucho cuidado es con los signos, porque vamos a adoptar una convención. Si la descomposición apunta hacia arriba en el eje vertical, le pondremos positivo; si apunta hacia abajo, negativo. En el eje horizontal, si apunta hacia la derecha, le pondremos positivo; hacia la izquierda le pondremos negativo. Es decir, no es lo mismo que la fuerza vaya en un sentido que en otro, y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer la sumatoria. Bueno, vamos a ver cómo sería aquí la resultante en el eje de las X. Fíjate que lo que voy a hacer es descomponer a cada una de las fuerzas en su componente horizontal. Acá tenés a F1X, acá tenés a F2X, fíjate los sentidos, y acá tenés a F3X. Fíjate en qué sentido apuntan, Ahí está. Bueno, hagámoslo. A ver, gafas y calculadora y empecemos. Claro, si hablamos de signos sería F1X sumado con F2X, van en el mismo sentido, pero restado F3X. Y fíjate que la cuarta fuerza no participa en el eje de las X. O sea que tendríamos, en el primer caso, 300 newtons por el coseno de 45 grados. Luego, más, siempre en el eje de las X estamos, ¿no? 300 newtons por el coseno de 60 grados. Y luego menos 400 newtons por el coseno de 20 grados. Bueno, a ver, ¿cuánto nos da todo esto? Hagamos los cálculos, son 300 por el coseno de 45 más 240 por el coseno de 60
menos 400 por el coseno de 20 grados. Todo esto nos da menos 43,74. Es decir, que la resultante en X da menos 43,74. La resultante está inclinada de esta manera, de forma que su componente horizontal apunta en sentido negativo. Bueno, vamos a la resultante en Y ahora, que es la suma de todas las fuerzas que hay descompuestas en el eje vertical. Bueno, ahí tendríamos a F1 y tendríamos a F2 a F3 y por supuesto F4 está de lleno en el eje vertical. O sea que tendríamos a F1i positiva, luego a F2i negativa, ¿no? Porque apunta hacia abajo, menos F2i. Luego tendríamos menos F3i, acá no le puse la I, vamos a ponérsela, acá no le puse la I, menos F4. F4 va de lleno en el eje de la I, ¿eh? O sea que tendríamos F1i, sería 300 newtons, pero con el seno de 45. Luego 240 newtons, esto es negativo, 240 newtons por el seno de 60 grados. Luego, ahí estamos con la de 240, que es esta, ¿no? Luego menos 400 newtons por el seno de 20 grados. Y por último, menos 250, que va sin seno ni nada porque está de lleno en el eje vertical, ¿no? Bueno, hagamos cálculos. Son 300 por el seno de 45 menos 240 por el seno de 60 por el seno de 60 menos de nuevo 400 por el seno de 20 grados y menos 250. Esto nos da menos 382 52 y esto por supuesto que son newtons, ¿no? Bueno, ahora tenemos las dos fuerzas, la resultante descompuesta en el eje horizontal y vertical. Evidentemente, claro, nos acaba de dar, fíjate, este detalle, ¿no? Rx dio negativa y Ri dio negativa, mucho más grande pero negativa. Bueno, la cuestión es que esta es la resultante, ¿sí? Si querés la equilibrante, lo único que tenés que hacer es cambiarle de signo a Rx y Ri y te va a dar la equilibrante, ¿eh? Esta es la resultante. Bueno, si vos te fijás acá tenés un triángulo rectángulo y en este triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. O sea que la resultante es ni más ni menos que la raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ri cuadrado. Bueno, acá dejan de tener valor los signos. ¿Por qué? Bueno, porque elevados al cuadrado dan positivo, ¿eh? Así que vamos a hacer raíz cuadrada. Voy a colocar un paréntesis para indicarle a la calculadora que todo lo que viene ahora va dentro de la raíz. No voy a usar los signos para no desperdiciar otro paréntesis, porque sé que al cuadrado van a dar positivo, así que no voy a usar los signos. 43,74 lo elevo al cuadrado, más 382 lo elevo al cuadrado, cierro el paréntesis y esto me da 384,49. 384, pero dije 300 y puse 8. 384,49 newton. Este es el valor de la resultante en módulo, ¿no? La equilibrante también vale lo mismo, lo que pasa es que el equilibrante va en sentido contrario. Bueno, vamos a ver el ángulo de inclinación, porque una fuerza está definida no solamente por su módulo, sino por su ángulo de inclinación. Y para el ángulo de inclinación, nada mejor que recurrir al concepto de la tangente del ángulo, ¿no? La tangente del ángulo es cateto opuesto, que sería Ri, sobre cateto adyacente, que es Rx.
De acá vamos a sacar que el ángulo es el arco tangente de RI sobre RX. Bueno, tampoco importa mucho los signos, ¿eh? De todas maneras menos con menos va a dar más, pero bueno, si tuvieras un caso de positivo y negativo, lo importante es que vos te ubiques en qué cuadrante estás y no tanto meter los signos acá adentro, porque a veces armamos despiole con eso. Bueno, vamos a hacer el arco tangente, abro paréntesis, de RI que vale 382,52 dividido 43,74, cierro paréntesis, y esto me da un ángulo de 83,47 o 48 si lo redondeamos, grados. Bueno, yo trunqué, si redondeas te da 48. Bueno, y ahí tenemos la resultante hallada en módulo y ángulo. Te vuelvo a repetir, si querés el equilibrante, tiene el mismo módulo, el mismo ángulo, pero en sentido contrario. Ese sería el equilibrante. Bueno, ahora vamos a un nuevo desafío. A ver, muy bien, vamos a ver ahora por qué punto pasa la resultante. Y para ello vamos a usar el teorema de Varignon. El teorema de Varignon nos dice que el momento de la resultante es igual a la suma de los momentos de fuerza de sus componentes. Pongámonos de acuerdo que es momento de fuerza, es el producto de fuerza por distancia. El momento de una fuerza con respecto a un punto es el producto de la fuerza por la distancia al punto, distancia por supuesto entendida como distancia perpendicular a la fuerza, no hay otra distancia, esto es matemática, ¿no? Si no habría infinita distancia, la distancia es perpendicular a la fuerza. Y el momento de fuerza tiene un signo, si yo por ejemplo, tomemos un punto O y una fuerza F, si vemos que la fuerza gira en sentido horario con respecto al punto O, le vamos a poner positivo al momento. Esto igual es convencional, lo podés hacer al revés siempre y cuando lo respetes durante todo el ejercicio. Fíjate que el giro con respecto al punto O, en este caso en sentido horario, le ponemos positivo. Bueno, ¿qué nos dice el teorema de Varignon? Nos dice que la suma de los momentos de fuerza de las resultantes, de las componentes, perdón, nos tiene que dar el momento de fuerza de la resultante. Vamos a tomar un punto E, este punto A, que elegí yo acá así al azar, para tomar la suma de momentos de fuerza. Bueno, a ver, fíjate que F1 vertical no guarda distancia con respecto al punto A, su distancia es 0, por lo tanto no aporta momento, y F1X tampoco, F2X tampoco y F3X tampoco. Ninguna de las componentes horizontales producen momentos de fuerza porque las tres componentes horizontales pasan por el punto A, o sea que la distancia es 0. Vamos solamente a las componentes verticales que son las que producen momento, ¿no? A ver, momento de fuerza con respecto, vamos a tomar al punto A, y me tiene que dar el momento de la resultante con respecto al punto A. Tenemos F1i, o sea, F1i, fíjate que es una fuerza que está indicada hacia arriba, bueno, acá está, perdí la tiza, F1i, acá está indicada hacia arriba, no produce momento, habíamos dicho, porque pasa por el punto A, F1x tampoco. Pasemos a F2i, F2x tampoco produce momento porque pasa por el punto A. F2i, fíjate que F2i produce un momento positivo, es F2i, que sería 240 newtons por el seno de 60 grados, es decir, la componente vertical, ¿no? ¿Y a qué distancia está? De aquí hasta aquí hay 3 centímetros. 3 centímetros. Bueno, F3i también es positivo su momento, también es positivo su momento, y vale 400 newtons por el seno de 20 grados, esa es la componente vertical. ¿Y a qué distancia está del punto A? Está a 7 centímetros. Bueno, F4 produce también un momento positivo, ¿verdad? Y directamente esta va de lleno, está de llena en el eje vertical, así que le ponemos 250 newton por cuánto. Acá tenemos 3 y 4, 7 y 3, 10 centímetros. Y todo esto me tiene que dar el momento de fuerza de la resultante, que sería, acordate que la resultante tiene dos componentes, la horizontal y la vertical. La horizontal pasa por el punto A, la que vamos a tomar es la vertical.
vamos a poner 382 newtons, 382 newtons, fíjate que el signo era negativo, ¿no? Quiere decir que la resultante, su componente vertical iba hacia abajo, ¿eh? Así que por eso el momento también es positivo. Por una distancia que desconocemos, ¿eh? Esta es la incógnita nuestra, es esta. 382,52 es. 382,52 newton por una distancia que desconocemos. Bueno, hagamos cuentas, a ver. Todo este cálculo son 240 por el seno de 60 por 3 centímetros, más 400 por el seno de 20 grados, y esta es por 7 centímetros, más 250 por 10 centímetros. Bueno, todo esto me da 4081,19, bueno, sí, coma 11, perdón, o coma 12, bien redondeado, newton por centímetro. Y esto tiene que ser igual a 382,52 newton por la distancia. Bueno, pasemos dividiendo. La distancia con respecto al punto A, estamos tomando un momento con respecto al punto A. Sería 4081,12 newton por centímetro dividido 382,52 newton. Y esto va a dar la distancia, ¿no? Bueno, dividamos, son 382,52 y esto nos da 10,66 centímetros. O sea que la resultante, que ya la habíamos calculado, módulo y el ángulo, pasa un cachito después de todo este bodoque de fuerzas y demás, pero un cachito nada más, ¿no? Fíjate que todo esto mide 10 centímetros, casi nada, ¿no? Y la resultante es así como la habíamos calculado, Tenía un valor en X, un valor en Y, un módulo, un ángulo. La equilibrante, por supuesto, es la misma dirección, sentido contrario, la misma intensidad, es la equilibrante. Bueno, porque el resultante más equilibrante te da 0. Bueno, espero que haya quedado claro. Yo te había dejado una tarea, que lo hagas por el método gráfico y ves cuánto te da. Espero que te haya dado lo mismo. Si no, bueno, veremos. Si no, habrá que revisar capaz que estos cálculos, o si no, habrá que revisar tu método gráfico. Nos mantenemos en contacto, para aclarar las dudas. Te cuento que dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama estática. Ahí vas a encontrar más ejemplos de este tipo, que algunos más fáciles, otros más complejos, pero que te van a ayudar a afianzar tus conocimientos en este tema. No te quedes con dudas, preguntas, consultas, me las haces llegar. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.